Buenas tardes, mi nombre es Jesús Antonio González Sánchez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este es mi proyecto integrador. Bueno, como primer punto tenemos que ¿cuáles son los qué son los privilegios? Bueno, hablando de privilegios en bases de datos, se refiere a la capacidad de un usuario que este usuario tiene la capacidad de manipular la base de datos. Sin embargo, tiene sus restricciones dependiendo de los privilegios que se otorguen. Si tú eres el que la administra, pues puedes ver prácticamente todo lo de la base de datos, desde crear, borrar o editar cualquier tipo de información que tengas en la base. Mientras que un usuario normal solo se puede limitar las funciones que está diseñada esa base de datos, ya sea no sé, cargar información, actualizar la información, este son permisos que se otorgan al usuario mediante el que regula la base de datos. Y bueno, y como siguiente punto tenemos cuáles son los tipos de privilegios que maneja Oracle. Bueno, dice que principalmente tiene muchos tipos de privilegios, pero hay dos que son fundamentales, que son el sysdba y el syssoftware. Son dados a otros usuarios que serán administradores de la base de datos. Unos tienen un nivel mayor, ya sea que unos tengan la capacidad de administrar cierta parte de la base, pero no tan a fondo como otro que tiene la capacidad de crearlas o editarlas o agregar nuevas funciones. Entonces es un tanto complicado, pero hacen lo mismo, pero uno tiene más rango que otro para hacer diversas tareas dentro de esas bases. Como siguiente punto tenemos a qué se refieren con el término migración. En bases de datos el término de migración se usa, bueno, es más que nada cuando en una base de datos queremos cambiar de sistema gestor, migramos esa base de datos a otro gestor de base de datos o ya sea otro banco de información, migramos todos los archivos, todo lo que tenga esa base a otra, ya sea que necesitemos una base orientada a otras características, especificaciones o lo que requiramos. Y bueno, como siguiente puntos tenemos que son los soportes de almacenamiento de datos. En sí, los soportes de almacenamiento son los con los que trabajamos para que la información se resguarde. Hablando de la forma más simple, digamos que tenemos las memorias RAM, que es donde se acumula la información a corto plazo que estemos usando. Sin embargo, la podemos guardar en una unidad de disco duro para una base de datos pequeña, ya sea personal o de algún trabajo. Sin embargo, las empresas optan por servidores grandes y dedicados exclusivamente a bases de datos. Estos son privados. O la nube, que esa es otra, que es prácticamente lo mismo que los servidores, solo que a distancia y de manera remota. Bueno, el siguiente punto, ¿crees que es importante la creación de copias de seguridad? Definitivamente que sí, porque nunca se sabe si los datos por azares del destino se pierde el servidor o se incendia o te lo roban. Y hacer una copia de seguridad en cualquier otro dispositivo o donde se pueda guardar la información, pues siempre es una alternativa que pues siempre se explora y se tiene que hacer por seguridad. Y bueno, hablando de qué es la seguridad, pues tenemos qué nivel de seguridad tenemos en la base de datos, qué tanto la protegemos para que pues nadie externo, ajeno a nuestra organización tenga, tenga acceso a esos datos, porque son datos muy complejos que no deben de ser manipulados por cualquiera y puede caer en malas manos para malos usos, y para esto se requiere seguridad en bases de datos, que es un tema realmente bastante complejo y que hay expertos en eso de seguridad informática para evitar que esto suceda.